Bienvenidos. En este video exploraremos el sistema digestivo, el conjunto de órganos responsables de transformar los alimentos en energía y nutrientes para nuestro cuerpo. Veremos cómo trabajan juntos para digerir, absorber y transportar lo que necesitamos para mantenernos saludables. Veamos el esófago, con una longitud de 25 a 30 centímetros. Este conducto lleva los alimentos desde la faringe hasta el estómago. Comienza en la cavidad torácica, y acaba en la abdominal, por lo que atraviesa el diafragma por un orificio que éste posee, llamado hiato esofágico, y termina en la porción superior del estómago en el corte transversal. El esófago inicia en el borde inferior del cartílago cricoides, C6, y termina al unirse con el estómago en el cardias, tras atravesar el diafragma a nivel de T10, más comúnmente T11. Durante su trayecto sigue la curvatura de la columna vertebral y presenta 4 estrechamientos fisiológicos. Unión con la faringe, 15 centímetros de los incisivos. Cruce con el arco aórtico, 23 centímetros. Cruce con el bronquio principal izquierdo, 28 centímetros. Paso por el hiato esofágico, 40 centímetros. En cuanto a las relaciones, el esófago atraviesa el mediastino superior y posterior. Se encuentra pegado a la tráquea en el cuello a través de tejido conectivo laxo, es decir, suave, y forma un surco con la tráquea conocido como el surco tráqueo-esofágico, a través del cual sube el nervio laríngeo recurrente, rama del nervio vago. El esófago también está pegado a la aorta. Esta se encuentra en su lado derecho, y también lo cruza anteriormente. El conducto torácico en la parte inferior se encuentra posterior, y a la derecha del esófago, y al subir cuando llega a la vértebra T5 cruza hacia el otro lado y sube por la parte izquierda del esófago. El esófago se encuentra dividido en 3 porciones, el esófago cervical que está en el cuello, el torácico que está en el tórax, y el abdominal en el abdomen. El esófago es un tubo que cumple 3 funciones principales. Transportar, lleva la comida y los líquidos desde la boca hasta el estómago. Controlar el paso, sus esfínteres se abren y cierran, para dejar pasar el alimento en el momento correcto. Proteger, evita que el ácido del estómago regrese hacia la garganta. Así de sencillo, transportar, controlar y proteger. Esa es la misión del esófago. La irrigación del esófago depende de la zona. En el cuello recibe sangre de ramas de la arteria tiroidea inferior. En el tórax se irriga por arterias bronquiales y ramas directas de la aorta torácica. Y en el abdomen, por ramas de la arteria frénica izquierda y de la arteria gástrica izquierda. El drenaje venoso también cambia. El esófago cervical drena a la vena tiroidea inferior. El torácico lo hace principalmente a la vena ácigos, y en menor medida a la hemiácigos y venas bronquiales. Mientras que el abdominal drena a la vena gástrica izquierda, que pertenece al sistema porta. La inervación del esófago depende de su tipo de músculo. El tercio superior, al ser músculo esquelético, recibe fibras somáticas voluntarias desde el núcleo ambiguo del nervio vago que llegan por el nervio laríngeo recurrente inervando sobre todo el músculo cricofaríngeo y el esfínter esofágico superior. En cambio, los 2 tercios inferiores, al ser músculo liso, reciben fibras viscerales involuntarias tanto simpáticas de los segmentos torácicos superiores como parasimpáticas del nervio vago a partir del núcleo dorsal del vago. La sensibilidad del esófago viaja también por fibras viscerales que acompañan a los nervios simpáticos y se originan en los segmentos medulares, T1 a T4. El estómago es un ensanchamiento del tubo digestivo en forma de J situado en el abdomen directamente debajo del diafragma. El estómago conecta el esófago con el duodeno, la primera parte del intestino delgado. Debido a que una comida puede ser ingerida mucho más rápido de lo que los intestinos pueden digerirla y absorberla, una de las funciones del estómago es servir como cámara de mezclado y reservorio. Los anatomistas lo describen en 4 regiones. El cardias, que rodea la desembocadura del esófago. El fundus, o techo, ubicado por encima del orificio esofágico inferior. El cuerpo, que se encuentra por debajo de este plano. Y finalmente la región pilórica, que termina en el píloro, un esfínter que comunica con el duodeno. Cuando el estómago está vacío, su mucosa muestra grandes pliegues, llamados rugas. Además, presenta 2 bordes, la curvatura menor en el lado cóncavo y la curvatura mayor en el lado convexo. Los histólogos lo dividen en 3 regiones, basándose en las glándulas de la mucosa. La región cardial, cercana al esófago, con glándulas cardiales.
La región pilórica o antro, próxima al esfínter pilórico, con glándulas pilóricas. Y la región fúndica, la más grande situada entre el cardias y el antro, que contiene las glándulas fúndicas o gástricas. El estómago se relaciona anteriormente con el lóbulo izquierdo del hígado, y la pared anterior del abdomen, posteriormente, con la bolsa omental y el páncreas, e inferior y lateralmente, con el colon transverso, mientras discurre hacia la flexura cólica izquierda. La irrigación del estómago depende del tronco celíaco. La curvatura menor recibe sangre de las arterias gástricas derecha e izquierda. La curvatura mayor, de las arterias gastroepiploicas. Y el fondo, junto con la parte superior del cuerpo, de las arterias gástricas cortas y la gástrica posterior. El drenaje venoso corre por las venas gástricas derecha e izquierda hacia la porta, y por las venas cortas y gastroepiploicas izquierdas hacia la vena esplénica, que se une con la mesentérica superior para formar la porta hepática. La linfa fluye hacia los nódulos gástricos y gastroepiploicos, que terminan en los nódulos celíacos. En cuanto a la inervación, el estómago recibe fibras parasimpáticas de los troncos vagales y fibras simpáticas de los segmentos T6 a T9, que viajan por los nervios esplácnicos hasta el plexo celíaco. Intestino delgado es la parte más larga del tubo digestivo, alrededor de 3 metros, y se divide en 3 secciones. Duodeno. La primera y más corta sección, 25 centímetros, donde ocurre la mayor parte de la digestión. Yeyuno. La sección media, 1.5 metros, donde tiene lugar principalmente la absorción de nutrientes. Ileón. La sección final, 2 metros, donde también se absorben nutrientes. En el duodeno ocurrirá la mayor parte de la digestión y el yeyuno e ileón tiene lugar de absorción. La pared del intestino delgado está compuesta por la misma 4 capas que forman la mayor parte del tubo digestivo: mucosa, submucosa, muscular externa y serosa. El intestino delgado se irriga principalmente por la arteria mesentérica superior. El duodeno recibe sangre tanto de la gastroduodenal como de ramas pancreato-duodenales superiores e inferiores. El yeyuno e ileón se irrigan mediante ramas yeyunales e ileales, que forman arcadas arteriales y vasas rectas. La sangre venosa drena en la vena mesentérica superior, que lleva los nutrientes al hígado a través de la vena porta. El intestino grueso es la última sección del tracto digestivo y procesa las sustancias que el intestino delgado no pudo absorber. Su longitud es de aproximadamente 1.5 metros y su principal función es la absorción de agua, iones y vitaminas, además de la formación y eliminación de las heces. Se compone del ciego, el colon ascendente, transverso, descendente y sigmoide y el recto. La pared del intestino grueso tiene 4 capas y la capa muscular presenta 3 bandas llamadas tenias del colon que le dan un aspecto arrugado. El apéndice, un pequeño saco que cuelga del ciego y que puede inflamarse causando apendicitis y su proceso de absorción y eliminación. Absorbe agua e iones como sodio y cloruro, además de algunas vitaminas. Contiene bacterias que ayudan a sintetizar vitaminas y a descomponer los alimentos no digeridos. Estas bacterias también son responsables del color de las heces. Las sustancias permanecen en el intestino grueso entre 3 y 10 horas, donde se convierten en materia fecal. Las heces están compuestas por agua, bacterias, células muertas y fibras no digeribles. Son almacenadas en el recto y eliminadas a través del ano. El intestino grueso recibe sangre de 2 arterias principales, la mesentérica superior y la mesentérica inferior. La mesentérica superior irriga el ciego, el colon ascendente y parte del colon transverso mediante ramas ileocólica, cólica derecha y cólica media. La mesentérica inferior irriga el colon descendente, el colon sigmoideo y el recto superior a través de ramas cólica izquierda, sigmoideas y rectal superior. El drenaje venoso sigue el mismo trayecto, llegando finalmente a la vena porta hepática. Es la glándula más pesada del cuerpo, pesando alrededor de 1.5 kilogramos. Se encuentra debajo del diafragma y ocupa una gran parte de la cavidad abdominal. Sintetiza la bilis, que contiene iones y ácidos biliares que contribuyen a la digestión de las grasas. La arteria hepática común sigue su trayecto hacia el hígado, pero antes da ramas importantes. La arteria gástrica derecha, que también irriga la curvatura menor del estómago. La arteria gastroduodenal, que irriga el duodeno y la cabeza del páncreas.
De esta última nace la arteria gastroomental derecha, que acompaña a su homóloga izquierda en la curvatura mayor. Desde la aorta abdominal nace el tronco celíaco, que se divide en tres arterias principales, la gástrica izquierda, la esplénica y la hepática común. Finalmente, la arteria hepática común se transforma en la arteria hepática propia, que se divide en ramas derecha e izquierda, irrigando directamente el hígado. Las funciones del hígado son: el metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas, procesamiento de fármacos y hormonas, excreción de bilirrubina, síntesis de sales biliares, almacenamiento, fagocitosis, y activación de vitamina D. La vía biliar es el sistema de conductos encargados de transportar la bilis producida en el hígado hacia el duodeno para facilitar la digestión de grasas. Comienza en los canalículos biliares, que recogen la bilis desde los hepatocitos. Estos canalículos desembocan en los conductos biliares intrahepáticos, que se agrupan en conductos hepáticos derecho e izquierdo, provenientes de sus respectivos lóbulos. Ambos conductos se fusionan para formar el conducto hepático común, que sale del hígado y se une con el conducto cístico, proveniente de la vesícula biliar, formando así el conducto colédoco. El colédoco desciende por la parte posterior de la cabeza del páncreas y se une con el conducto pancreático principal en la ampolla hepatopancreática o de Vater, la cual desemboca en el duodeno a través de la papila duodenal mayor, regulada por el esfínter de Oddi. La bilis tiene funciones digestivas y excretoras, especialmente en la emulsificación de grasas y eliminación de bilirrubina. Además, cuando no hay digestión activa, la bilis se almacena y concentra en la vesícula biliar, un órgano muscular ubicado en la cara inferior del hígado, el cual la libera al duodeno por estimulación hormonal. El páncreas posee dos conductos principales, el conducto pancreático principal o de Wilson, que recorre longitudinalmente la glándula y desemboca en la segunda porción del duodeno junto con el colédoco en la ampolla de Vater, y el conducto pancreático accesorio o de Santorini, que puede drenar por separado hacia el duodeno en algunos casos. Este órgano cumple funciones exocrinas y endocrinas, produciendo enzimas digestivas como tripsina, lipasa y amilasa, y hormonas como insulina y glucagón. En cuanto a su irrigación, el páncreas recibe sangre de dos territorios. Superiormente, por ramas de la arteria pancreato-duodenal superior, que proviene de la arteria gastroduodenal, rama de la hepática común. Inferiormente, por la arteria pancreato-duodenal inferior, rama directa de la arteria mesentérica superior. Además, el cuerpo y la cola están irrigados por ramas de la arteria esplénica, especialmente las arterias pancreáticas dorsales y grandes. El vaso es un órgano linfático intraperitoneal, ubicado en el hipocondrio izquierdo, entre la 9ª y la 11ª costilla, por detrás del estómago y por encima del ángulo cólico izquierdo. Aunque no es vital, cumple funciones inmunológicas, hematopoyéticas y de recambio de eritrocitos. Su irrigación depende de la arteria esplénica, una rama de la arteria celíaca, que se divide en múltiples ramas terminales al entrar por el hilio esplénico. El drenaje venoso se da por la vena esplénica, que se une con la mesentérica superior para formar la vena porta hepática. Y así funciona la maravilla del sistema digestivo. Una red de arterias y venas conecta intestinos y hígado, llevando nutrientes y energía a todo el cuerpo. Cada órgano trabaja en perfecta armonía, demostrando que la sangre es la carretera que mantiene nuestra vida.